1519. Dijeron que era imposible. Una ciudad de 200.000 personas, flotando sobre un lago, sostenida por jardines que desafiaban la gravedad. Cuando los conquistadores españoles vieron Tenochtitlan por primera vez, pensaron que presenciaban brujería. No era así. Estaban viendo ingeniería agrícola siglos adelantada a su tiempo. Y los aztecas no estaban solos. Desde emperadores romanos exigiendo pepinos en pleno invierno, hasta granjeros chinos entrenando ejércitos de hormigas para proteger sus huertos, nuestros ancestros descubrieron métodos de cultivo que podían alimentar imperios, sobrevivir a hambrunas y convertir desiertos en oasis verdes. Hoy en Stellar Eureka en español, desenterramos 10 secretos agrícolas que construyeron civilizaciones y aún superan los métodos modernos. Lo que descubrirás no es folclore, es el futuro de la agricultura enterrado en el pasado. Comenzamos en el Valle de México, donde los aztecas crearon uno de los sistemas agrícolas más avanzados del mundo. Estos no eran simples jardines, sino islas diseñadas con precisión que transformaron lagos poco profundos en fábricas de alimentos superalimentadas. Alrededor del 1100 d.C., los agricultores aztecas construyeron parcelas rectangulares en el lago Xochimilco. A pesar de llamarse jardines flotantes, no flotaban realmente. Estas plataformas estaban ancladas al lecho lacustre y construidas con capas alternadas de lodo rico, vegetación descompuesta y desechos orgánicos, creando campos elevados tan fértiles que producían hasta 7 cosechas anuales. La ingeniería es impresionante. Los agricultores clavaban estacas de madera en el fondo del lago, las tejían con juncos formando muros subacuáticos y llenaban el espacio con compost. El agua de los canales se filtraba naturalmente hacia arriba por acción capilar, proporcionando humedad constante sin canales de irrigación. El agua circundante actuaba como manta térmica, protegiendo cultivos de heladas y extendiendo la temporada de crecimiento más allá de lo que el clima permitía. Los conquistadores españoles documentaron que estas chinampas alimentaron a más de 200.000 personas en Tenochtitlan, con rendimientos 3 veces superiores por hectárea que la agricultura tradicional, sin fertilizantes ni maquinaria. De jardines flotantes a cultivo protegido, nuestro viaje nos lleva a la antigua Roma, donde el capricho de un emperador lanzó una revolución tecnológica que no se vería durante más de 1000 años. El emperador Tiberio quería pepinos frescos todo el año para su salud, pero los inviernos romanos lo hacían imposible. Sus ingenieros crearon el primer sistema sofisticado de invernadero del mundo, documentado detalladamente por Plinio el Viejo. El sistema especularia era simple pero avanzado. Los lechos elevados se montaban sobre ruedas para moverse siguiendo la luz solar. Durante el invierno, estos lechos móviles se colocaban bajo cubiertas protectoras hechas con lápiz specularis, láminas translúcidas de yeso que se forma en capas claras similares al vidrio. Funcionaba como el vidrio temprano de invernadero, atrapando calor y permitiendo entrada de luz solar. La ciencia refleja la tecnología moderna: calefacción solar pasiva, regulación térmica y temporadas de cultivo extendidas. Jardineros romanos especializados, llamados topiari, manejaban estas instalaciones ajustando la exposición lumínica y temperatura para mantener las plantas prosperando todo el año. Y ahora un detalle fascinante: los cultivos no eran pepinos como comúnmente se traduce, sino cucumis, melones serpiente o melones de fruto largo muy apreciados por la élite romana. Como Plinio anotó, nunca hubo un día en que Tiberio no fuera abastecido, demostrando la notable confiabilidad del sistema. Cuando el Imperio Romano cayó, esta tecnología desapareció completamente. Europa no vería cultivo protegido hasta el Renacimiento. Más de 1000 años después, los cultivadores modernos usan principios virtualmente idénticos que estos antiguos romanos desarrollaron. Desde los invernaderos romanos hasta el ingenio alimentado por ríos, entramos en la cuna de la civilización. El antiguo Egipto no solo cultivó el desierto, lo transformó hace más de 5000 años. Alrededor del 3100 a.C., los agricultores egipcios desarrollaron un método tan efectivo que sostuvo su civilización durante 3 milenios. El riego de cuencas convirtió las impredecibles inundaciones del Nilo en un sistema controlado y predecible, capaz de alimentar millones. Enormes muros de tierra dividieron la llanura aluvial en cuencas gigantes. Cada año, cuando el Nilo se desbordaba, estas cuencas atrapaban las aguas, empapando la tierra con limo rico en nutrientes. Lo ingenioso venía después. Una vez saturada una cuenca, el agua se transfería manualmente a otras, extendiendo el riego más allá de la inundación inicial. Esto creaba humedad constante y entrega de nutrientes durante toda la temporada de crecimiento, antes de la invención de tuberías, bombas o fertilizantes. La eficiencia del sistema era asombrosa.
Los registros históricos describen proporciones de cosecha de hasta 11:1, significando que un grano de trigo podía producir 11 en la cosecha. El humilde shaduf, una palanca contrapesada para elevar agua, permitía regar campos enormes con mínimo esfuerzo, multiplicando su alcance sin grandes fuerzas laborales. Este excedente agrícola no solo alimentó una nación, la construyó. Las pirámides, templos y burocracias del antiguo Egipto fueron frutos de un sistema agrícola que volvió verde el desierto. La evidencia arqueológica muestra densidades poblacionales de 130 a 180 personas por kilómetro cuadrado, superiores a muchas regiones agrícolas modernas. Dejando las llanuras aluviales de Egipto, llegamos a la antigua China durante el período de los reinos combatientes, donde una revolución agrícola silenciosa cambió para siempre cómo los humanos trabajaban la tierra. Este avance llegó en forma de surcado profundo, hecho posible por una herramienta revolucionaria, el arado de hierro. A diferencia de sus predecesores de madera, los arados de hierro cortaban profunda y ampliamente a través del suelo denso, permitiendo a los agricultores preparar la tierra más minuciosamente que nunca. Tirados por bueyes, tallaban surcos de hasta 45 centímetros de profundidad, más profundo de lo que muchas granjas modernas logran hoy. Los beneficios eran tan brillantes como prácticos. Estos canales profundos atrapaban el agua de lluvia como reservorios en miniatura, reduciendo la escorrentía y preservando la humedad. Los cultivos se plantaban en las crestas elevadas entre surcos, donde recibían mejor drenaje, aireación y exposición completa al sol. La protección contra el viento venía integrada en el diseño de crestas, y las zonas radiculares más profundas permitían a las plantas acceder a muchos más nutrientes. Esta técnica abrió suelos pesados previamente no cultivables y aumentó dramáticamente los rendimientos. Textos chinos de la dinastía Han atribuyen estas prácticas con sostener un crecimiento poblacional importante durante la expansión rápida. Un manual antiguo, el libro de Fan Shengji, describía estos métodos en detalle, revelando una cultura de agricultura de precisión mucho antes de que el término existiera. Las técnicas actuales de labranza de conservación y cultivo en crestas pueden rastrearse directamente a esta innovación china antigua, mostrando que hace más de 2000 años los agricultores chinos ya aplicaban estrategias de manejo de suelo tan avanzadas como las usadas hoy. Ascendemos hacia el aire enrarecido de los Andes, donde el ingenio inca transformó las laderas en algunas de las tierras más productivas del mundo. Cultivar a 3.800 metros sobre el nivel del mar parece una receta para el desastre. Sin embargo, los incas tallaron casi 1 millón de hectáreas de terrazas, conocidas como andenes, en pendientes imposiblemente empinadas. Estas eran más que muros de contención. Construidas sin mortero, las piedras encajaban con tal precisión que estabilizaban la tierra, drenaban el exceso de agua y capturaban calor solar. El resultado, microclimas que elevaban las temperaturas lo suficiente para proteger cultivos frágiles de las heladas. Su sistema de fertilización era igualmente avanzado. Siglos antes de los fertilizantes químicos, los incas aprovecharon el guano de aves marinas, un material extraordinariamente rico en nutrientes de las islas costeras. Esto no era solo fertilizante, era oro estratégico. El guano era tan valioso que molestar a las aves que lo producían se castigaba con la muerte. Se transportaba cientos de kilómetros tierra adentro para nutrir las granjas en terrazas que sostuvieron un imperio. He usado guano en mis plantas. Es increíblemente efectivo, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, y puedes comprarlo en línea. Hay algo satisfactorio en usar un método que demostró su valor hace siglos. En la cuenca del lago Titicaca, los agricultores incas desarrollaron plataformas elevadas rodeadas por canales que almacenaban calor solar durante el día y lo liberaban por la noche, protegiendo cultivos de heladas mortales. Este diseño permitía múltiples cosechas, donde la mayoría de las granjas modernas fallarían. Los estudios arqueológicos confirman que estos sistemas cultivaban más de 70 tipos de maíz e innumerables variedades de papa, cada una adaptada a su elevación ideal. Increíblemente, los esfuerzos modernos de restauración muestran que estas terrazas antiguas aún superan a los campos convencionales, produciendo mayores rendimientos con menos agua. Desde las alturas del ingenio inca, descendemos a los fértiles campos de la antigua Roma, donde el compost no era un montón de desechos, sino una ciencia precisa. Tan efectivos fueron estos sistemas que George Washington los estudió y aplicó siglos después en Mount Vernon. Los sistemas estercolarios romanos estuvieron entre las operaciones de compostaje más sofisticadas del mundo. Escritores agrícolas como Catón el Viejo,
Columela y Plinio el Viejo documentaron métodos detallados que se asemejan a manuales orgánicos modernos. Estos textos no solo ofrecían teoría, describían procesos prácticos que permanecieron como estándar durante más de un milenio. En el corazón estaba el Stercorarium, un pozo de compostaje construido estratégicamente cerca de establos. El estiércol era solo el comienzo. Los agricultores romanos colocaban capas de paja, residuos de cultivos, restos de cocina, ceniza y excrementos de aves, con proporciones cuidadosamente observadas. Estos montones se volteaban regularmente y se dejaban descomponer 6 a 12 meses, transformándose en fertilizante rico y equilibrado. Sin química moderna, los romanos comprendían intuitivamente el ciclo del nitrógeno. Columela aconsejaba combinar estiércoles con tipos de cultivos específicos: caballo para pastos, aves para granos y compost mixto para vegetales de alta demanda. Las pruebas actuales confirman que sus métodos proporcionaban cargas de nutrientes equivalentes a prácticas orgánicas modernas, especialmente en contenido de nitrógeno. Las fincas romanas no solo alimentaban familias, alimentaban imperios. La hacienda Boscoreale, cerca de Pompeya, almacenaba hasta 100.000 ánforas anuales, grandes jarras de arcilla para transportar vino. Esa abundancia provenía del suelo enriquecido con compost, que ayudaba a cultivar hasta 15 veces más trigo del plantado, más del doble de los rendimientos típicos. Del compostaje romano a un avance biológico más sofisticado, llegamos a la antigua Corea, hogar de uno de los primeros sistemas biotecnológicos agrícolas, el método de fermentación de microorganismos indígenas, o IMO. Mucho antes del descubrimiento de la microbiología, los agricultores coreanos aprovechaban el mundo invisible de microbios beneficiosos para potenciar su suelo. No necesitaban microscopios, solo arroz al vapor en cajas de madera, colocadas en el bosque para atraer hongos y bacterias locales de ecosistemas saludables. Estos microbios recolectados se convertían en la base de un proceso de fermentación que parece un manual moderno de ciencias del suelo. La ortiga y consuelda se combinaban con azúcar moreno para crear extractos vegetales fermentados. El agua de arroz fermentada con leche producía cultivos ricos en bacterias del ácido láctico. Cada preparación era medida con precisión, diluida y aplicada a los cultivos con siglos de sabiduría probada en el campo. La ciencia detrás es vanguardista incluso para estándares actuales. Estos caldos microbianos mejoran la estructura del suelo, liberan nutrientes, suprimen patógenos y entrenan los sistemas inmunes de las plantas para resistir enfermedades. En términos modernos, son probióticos para plantas. Estudios recientes muestran que este método ancestral puede reducir plagas en 60% y disminuir el uso de pesticidas en casi un tercio. Los beneficios no son solo químicos, sino biológicos. En lugar de esterilizar el suelo, este sistema construye ecosistemas vivos bajo la superficie, creando plantas más saludables y mejores rendimientos, especialmente en cultivos básicos como la soja. Nuestra exploración de técnicas ancestrales nos lleva a la cuna de la civilización, donde agricultores mesopotámicos resolvieron los problemas más desafiantes de la agricultura hace 5.000 años usando técnicas tan avanzadas que están siendo revividas para la agricultura sostenible moderna. Enfrentados a condiciones brutales del suelo y salinidad creciente, sumerios, babilonios y asirios desarrollaron una estrategia de arado dual sorprendentemente moderna. Alrededor del 3000 a.C., más de 1000 años antes del cultivo de surco profundo chino, ya combinaban un arado pesado para romper capas compactadas con uno ligero para voltear tierra y mezclar materia orgánica. Este proceso alcanzaba profundidades de 30 a 45 centímetros, rivalizando o superando lo que muchos tractores modernos logran. Pero el suelo no era su único desafío. La acumulación salina por irrigación amenazaba los cultivos año tras año. Los mesopotámicos respondieron con rotación ingeniosa. Inundaban campos en barbecho cada primavera para lixiviar sales, usaban drenaje manejado para transportarlas y plantaban cultivos tolerantes a la sal para rehabilitar suelos cansados. Crearon así el primer sistema de restauración de tierras sostenible del mundo antiguo. Tablillas de arcilla escritas en cuneiforme revelan instrucciones detalladas para diseño y manejo de campos. Árboles plantados en los bordes reducían erosión eólica, mientras campos inclinados eran surcados o aterrazados para controlar escorrentía. Sus sistemas de irrigación por cuencas distribuían agua con precisión que capturaba sedimento fértil siglos antes de que la versión del Nilo fuera desarrollada. La brillantez residía en cómo cada parte apoyaba la siguiente: labranza profunda para salud radicular, control inteligente del agua para fertilidad y planificación de cultivos para equilibrio del suelo a largo plazo. Estas innovaciones no solo produjeron alimento,
sostuvieron la explosión urbana de las primeras ciudades verdaderas del mundo. Regresamos a la antigua China, ya destacada por su cultivo de surco profundo, para descubrir otra innovación revolucionaria. Mucho antes de que la ciencia moderna acuñara términos como manejo integrado de plagas, los agricultores chinos usaban aliados vivientes para proteger cultivos y equilibrar ecosistemas. Consideremos el sistema arroz-pato. Los patos se liberaban en arrozales, donde devoraban insectos y malezas, mientras fertilizaban campos con sus excrementos. Manejados cuidadosamente para evitar interrumpir la polinización del arroz, estas aves convertían los arrozales en ecosistemas autorregulados. En huertos frutales, los cultivadores chinos desplegaban ranas arborícolas como guardianes nocturnos, alimentándose de insectos voladores nocturnos que estropeaban la fruta. Los agricultores creaban microhábitats amigables para asegurar poblaciones saludables cada temporada. Pero el sistema más avanzado fueron sus redes de hormigas cítricas. Los agricultores cultivaban especies específicas de hormigas, conectando árboles con puentes de bambú para ayudarlas a patrullar sus huertos. Estas hormigas atacaban plagas frutales con precisión quirúrgica, sin fumigaciones, solo hormigas bien alimentadas de guardia. La investigación moderna confirma que estos métodos reducen poblaciones de plagas en más del 60% y disminuyen el uso de pesticidas químicos casi un tercio. Mucho antes de acuñarse sostenibilidad, estos antiguos agricultores ya la habían dominado, tratando granjas no como fábricas, sino como ecosistemas equilibrados. Nuestra última técnica ancestral nos lleva a las escarpadas laderas de la antigua Grecia, donde los agricultores enfrentaron un desafío que habría hecho renunciar a la mayoría de civilizaciones. Con menos del 20% de tierra cultivable y veranos mediterráneos abrasadores, ¿cómo lograron cultivar lo suficiente para alimentar ciudades-estado enteras? La respuesta: terrazas de piedra. Desde el siglo VIII a.C., los agricultores griegos construyeron plataformas de cultivo planas en colinas empinadas, sostenidas por muros de piedra apilada en seco. Estas no solo brindaban estabilidad, transformaron el paisaje. El agua de lluvia se capturaba mediante zanjas, cisternas y canales de irrigación poco profundos, asegurando que ni una gota se desperdiciara. Las piedras absorbían calor durante el día y lo liberaban por la noche, extendiendo la temporada de crecimiento para cultivos como uvas y olivos. Escritores como Hesíodo registraron las técnicas en detalle, demostrando que era conocimiento organizado, no conjeturas. Estas terrazas permitieron a Grecia producir excedentes agrícolas que impulsaron sus colonias, redes comerciales y época dorada cultural. Notablemente, muchas estructuras siguen en uso hoy, más de 2500 años después. Es un final apropiado para el episodio. Los movimientos modernos de permacultura y agricultura sostenible han revivido estas terrazas ancestrales, no por nostalgia, sino porque funcionan. Bien construidas, previenen erosión, conservan agua y superan muchos métodos convencionales. En un mundo buscando maneras más inteligentes de cultivar, resulta que los griegos nos dejaron más que filosofía. Nos dejaron un plan para sobrevivir en tierra implacable. Desde los jardines flotantes aztecas hasta los invernaderos romanos, desde las hormigas controladoras de plagas chinas hasta las terrazas montañosas griegas, estos agricultores ancestrales no solo cultivaron alimentos, diseñaron ecosistemas que sostuvieron civilizaciones enteras. ¿El secreto? No lucharon contra la naturaleza, se asociaron con ella. ¿Cuál de estas técnicas ancestrales te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste explorando estos secretos agrícolas olvidados, dale me gusta, comparte este video y suscríbete para más descubrimientos impactantes de la historia. Esto ha sido Stellar Eureka. Hasta la próxima.